Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Amén. Gloria al Señor. Diga conmigo: la fe que obtuvo la bendición. Dígalo más fuerte: la fe que obtuvo la bendición. Voy a meditar en ese pensamiento sencillo. En ese pensamiento sencillo en esta noche. La fe que obtuvo la bendición. ¿Cuántos tienen fe acá? Hay diferentes tipos de fe. Hay una super fe. Hay una fe que es grande y hay una fe que es pequeñita. Y hay una fe mediana. Hay diferentes tipos de fe. La Biblia dice que a cada uno Dios le ha repartido conforme a la medida de fe que tiene. Si usted tiene una fe grande, Dios le va a dar cosas grandes. Y Dios lo va a desafiar y lo va a retar por cosas grandes. Si usted tiene una fe mediana, Dios lo va a desafiar por cosas medianas. Si usted tiene una fe chica, Dios lo va a desafiar con cosas medianas, como hizo con la parábola de los talentos. Al que le entregaron 10 talentos, no le entregaron 10 talentos por entregárselos, se lo entregaron porque tenía una medida y una capacidad para hacer crecer esos 10 talentos. Al que tenía los 5 talentos, le dieron 5 talentos porque tenía la capacidad para multiplicar 5 talentos. Pero al que tenía 1 le dieron 1 talento porque lo vieron que tenía la capacidad de multiplicar 1 talento. Amén. Pero ese que tenía, el que le entregaron 1 talento, totalmente era discapacitado, no tenía capacidad para nada, porque en vez de llevar a multiplicar su talento, fue y lo enterró. Hay gente, hermanos, que quieren tener grandes cosas, que quieren tener grandes llamados, que quieren tener grandes ministerios y se frustran cuando no lo logran, cuando no ven esos sueños cumplidos y no se dan cuenta que conforme a la medida de la fe Dios le ha entregado. Dios nunca le va a entregar un gran llamado a alguien que no tiene una gran fe. Dios nunca le va a entregar un gran don a alguien que no tiene una gran fe. Dios nunca le va a entregar una unción poderosa a alguien que no tiene la capacidad suficiente para creer que puede moverse con esa unción. El problema es que mucha gente, como no tiene la capacidad y la medida de fe, se aventuran por cosas que no son y al final terminan mareados porque el ministerio, el precio del llamado, el peso del llamado, la fe que tenían no pudo sostenerles. Pero cuando usted tiene la fe indicada y Dios le pone algo, usted hace fructificar lo que Dios pone en sus manos. Amén. La Biblia dice que yo quiero hablar en esta noche sobre este tema sencillo: la fe que obtuvo la bendición o la fe que obtiene la bendición. Nuestra fe determina nuestra bendición. Si nuestra fe es determinante, nuestras bendiciones también serán poderosas en Dios. La Biblia dice que había una mujer sirofenicia de la región de Tiro y de Sidón, que tenía un problema en su casa y era que su hija estaba enferma. Y en esta ocasión Jesús llegó a esa ciudad de Tiro y de Sidón
Y cuando Jesús llegó, dice la Biblia, en el Evangelio de Marcos, Mateo no lo registra, pero Marcos dice que Jesús llegó y entró a una casa y cerró la puerta, tratando de que nadie se diese cuenta y que nadie llegara allí donde él estaba, a lo mejor queriendo reposar o descansar un momentito, porque el ministerio de Jesús era cansado. Todo el día enseñando, predicando, yendo de una región a otra. Y en esta ocasión él llegó a esta región de Tiro y de Sidón y se metió en una casa. Y una mujer sirofenicia que tenía un problema en su casa, dice que dijo: voy a ir donde Jesús. Y llegó a donde estaba Jesús, y esta mujer quiso entrar en contacto con Jesús. Y esta mujer tenía una fe que creció cuando entró en contacto con Jesús. Empezó llamándole hijo de David. El hijo de David era un título popular y hasta político que se usaba en el tiempo de Jesús. Y se le aplicaba a Jesús en ese tiempo como el gran y poderoso obrador de maravillas. Por eso la gente le decía Jesús, hijo de David. Pero todavía, solamente en términos de poder y gloria terrenales, la gente por eso le llamaba Jesús, hijo de David, porque le llamaban así por las grandes maravillas que Jesús hacía. Pero esta mujer llegó pidiendo una merced a uno que tomaba por el hombre más grande y poderoso, que se le conocía como el hombre más grande y poderoso de ese tiempo, como el hombre que hacía milagros, como el hombre que hacía sanidades. Y esta mujer llegó apelando ante este hombre llamado Jesús, y llegó con una especie de superstición, como que si le acudiera cualquier mago. Ella llegó suplicando un milagro a Jesús. ¿Y sabe qué? Terminó llamándole Señor, porque cuando esta mujer entró en contacto con Jesús, su fe creció, su fe aumentó, y la medida de fe que ella tenía a lo mejor no era la suficiente para que ella pudiera recibir el milagro de su hija, porque su hija estaba endemoniada. Su hija se quedó en su casa, pero quien tenía que creer por esa muchacha, por esa chavala endemoniada, era ella. Y a lo mejor ella llegó con donde Jesús con una fe mínima, con una fe que a lo mejor no era apta para recibir el milagro. Recuerde que la Biblia dice que por la fe, la Biblia dice que Jesús dijo: si ustedes tienen fe, van a decir a esta montaña, pásate de aquí para allá y échate al mar. A lo mejor esta mujer, cuando llegó donde Jesús, no llegó con la fe suficiente para recibir el milagro de su hija en su casa. Siempre se me graba algo que dice el pastor Juan: liberar un endemoniado es un trabajo caro, y que deberíamos de cobrar por eso. Una misa los sacerdotes cobran, ahora liberar un endemoniado es un trabajo caro. Y a lo mejor esta mujer llegó con una mínima fe, pero esa fe no era suficiente para que su hija fuera libre por aquel demonio que la vivía atormentando. Y algo que me llama la atención es que Jesús llegó aquí a casa y cerró la puerta, que nadie se diese cuenta que él estaba en aquel lugar. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que cuando esta mujer llegó, dice que comenzó a tocar la puerta. El Evangelio de Mateo no lo registra, pero Marcos dice que esta mujer, la puerta estaba cerrada, pero ella llegó y tocó a la puerta insistentemente. Y dice que cuando ella llegó a la puerta y comenzó a tocar y comenzó a insistir, el maestro salió a recibirla. Y cuando esta mujer ve que la puerta se había abierto, esta mujer suplicó al maestro que hiciera algo por ella, que hiciera un milagro por ella. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé, pero yo entiendo acá a lo mejor que esta mujer había leído aquella palabra que dice que al que llama se le abrirá. A lo mejor esta mujer había leído Mateo 7 al 8, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esta mujer dijo: la puerta está cerrada, pero hay una palabra que dice que al que llama se le van a abrir las puertas, al que toca las puertas se le van a abrir. Las puertas no se le abren a alguien que no toca la puerta, las puertas se le abren a aquellos que tocan a la puerta y no dejan
dejan de tocar y siguen insistiendo hasta que el maestro salga a su encuentro. Esta mujer llegó y tocó a la puerta. Dice la Biblia, sigue pidiendo y recibirás lo que pide. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Esta mujer llamó a la puerta y la puerta se le abrió, porque todo lo que pide, todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Gloria a Dios, aleluya. A nadie se le abre la puerta simplemente porque se paró enfrente. Gloria a Dios, aleluya. En el reino espiritual hay que tocar las puertas para que se abran. En el mundo literal hay puertas que se abren con sensores, y que usted se para frente a esa puerta y esa puerta se le abre solita a usted. Pero en el mundo espiritual, las puertas para que se le abran a usted, tiene que tocarlas. Y tiene que tener la llave correcta, como yo dije aquel día. Tiene que tener las llaves correctas para abrir las puertas en el mundo espiritual. Esta mujer empezó, dice el Evangelio, a seguir a Jesús y a rogarle. Y le rogaba: Jesús, ten misericordia, ten compasión de mi hija, que está gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer comenzó por seguirle. ¿Sabe qué? Esta mujer comenzó siguiendo a Jesús, insistiendo. Pero ¿sabe qué? Que esta mujer empezó a seguirlo, pero terminó de rodillas delante de Cristo. Muchas veces usted va a empezar a seguir a Cristo, pero va a haber momentos que usted tiene que terminar de rodillas delante de Él, porque si usted no termina de rodillas, no puede recibir las promesas de Dios para su vida. No es suficiente seguir al Señor, también hay que humillarse. No es suficiente decir yo sirvo a Cristo, también hay que humillarse delante de Él, porque hay gente que no le gusta humillarse delante de Dios. Cuando dan gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esta mujer empezó dirigiéndole una petición, pero sabe que esta mujer terminó hablándole al Señor en oración. Terminó diciéndole una petición al maestro, pero terminó hablándole en oración. Siempre que venimos a Cristo, debemos empezar por adorar su majestad, y solo entonces podremos presentarle nuestra necesidad. Lo primero que hizo esta mujer fue que adoró la majestad del Señor. Y cuando ella había adorado, entonces ella podía presentar su necesidad delante de Él. Y dice que esta mujer comenzó a rogarle. Y además, cuando esta mujer comienza a rogar a Jesús, dice que Jesús la ignoró. Jesús, un Dios de amor y misericordia, ignorando a una mujer que estaba necesitada de un milagro. Jesús, un Dios de amor lleno de misericordia, ignorando a una mujer que le está pidiendo un favor, ignorando a una mujer que le está diciendo: Señor, tengo una hija endemoniada en mi casa y yo necesito que vaya y la sane. Y a su nombre. ¿Cómo se sentiría usted que venga acá y me diga: hermano, ore por mí, yo lo ignore? ¿Cómo se sentiría usted que usted venga acá y me diga: hermano, yo quiero que ore por mi papá, por mi familiar enfermo, y que yo lo ignore? Me voy de esa iglesia, en esa iglesia no hay amor. Ese pastor no tiene amor. Para nada está ahí en esa iglesia ese pastor. Y a su nombre. Jesús la ignoró. Dice la Biblia que Jesús no le puso mente. Dice que Jesús no le respondió palabra. Y aparte de que Jesús la ignoró, dice la Biblia que los discípulos le dijeron: Señor, despide a esa vieja, mucho molesta. Despide a esa señora, pues da voces tras nosotros, mucho molesta. ¿Cómo se sentiría usted que usted venga a pedirme un favor y que venga y me digan los líderes: hermano, despide a esa señora que mucho molesta? No atienda la bendición que le está haciendo. ¿Cómo se sentiría usted? Esos líderes no tienen amor. Esos líderes no tienen amor. ¿Y cómo es que son líderes? Ese pastor no tiene amor. ¿Y cómo es que es pastor?
Pero a esta mujer la ignoraron. Los discípulos quisieron despedirla, pero esa mujer no se detuvo. Ni porque Jesús la ignoró, ni porque los discípulos quisieron botarla y despedirla. Esta mujer se mantuvo insistentemente. ¿Sabe qué es lo que quería Jesús? A través de que la ignoró, Jesús quería probar hasta dónde estaba dispuesta a llegar esta mujer. Gloria a Dios. ¿Sabe que en este último tiempo hay un problema en la iglesia de este tiempo? Que los pastores o estamos cometiendo un error, o estamos mal nosotros, o está mal la iglesia. Pero en este tiempo en la iglesia hemos creado un montón de gente sensible, que no se les puede decir nada porque ya la gente se queja por el mensaje, que eso fue por decírmelo a mí, que eso fue por tirármelo a mí. En este último tiempo tenemos un montón de gente sensible dentro de la iglesia, que no se les puede decir nada porque dicen: ya no voy a la iglesia, ya no voy a congregarme, ese pastor es feo los modos. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Usted necesita tener carácter, usted necesita tener postura, usted necesita tener carácter y ser un pedazo de roca, que aunque vengan los vientos, que aunque vengan las luchas, que aunque vengan las pruebas, usted permanezca firme. Pero hoy en día tenemos un montón de gente sensible que no puede decirle algo uno y no puede predicar a gusto el pastor, porque la gente dice: el pastor fue por decírmelo a mí, y se van enojados de la iglesia y no vuelven más porque les cayó mal el mensaje que predicó el pastor. Yo sé que hoy me voy a ganar unas cuantas piedras, pero no importa. Hay gente que dice: el pastor predicó por decírmelo a mí, ese mensaje fue por decírmelo a mí. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos un montón de gente sensible que no se les puede decir nada, que el mensaje no puede arreciar mucho, que el pastor no puede exhortar porque ya se quieren ir dentro de la iglesia. Esta mujer, Jesús la ignoró, los discípulos la quisieron despedir, pero esta mujer se mantuvo firme porque ella sabía que si se mantenía parada en la brecha iba a recibir el milagro. Ella sabía que si se mantenía parada en la brecha iba a haber una respuesta de Dios para su vida. O nosotros estamos mal, que hemos suavizado el mensaje, o la iglesia está mal, que se ha convertido en sensible. Gloria a Dios, aleluya. En cierta ocasión llegué a predicar en una iglesia y me dijo el pastor: esto y esto no predique. Gloria a Dios, aleluya. De esto y esto no va a predicar. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque la gente se puede enojar. Gloria a Dios. Si la gente se enoja por la palabra, que se enoje, pero yo no le puedo suavizar el mensaje a nadie. Si usted no se congrega, yo tengo que decirle que usted es un tibio. Si usted no se congrega, yo tengo que decirle que usted es un frío. Si usted no ayuna, yo tengo que decirle que usted es un carnal. Si usted no ora, yo tengo que decirle que usted anda descarriado y necesita arrepentirse. Si usted anda, oh gloria a Dios, aleluya, si usted anda de chismoso y de cochero, debe decirle que yo no puedo decirle que está bien, yo tengo que corregirlo, porque si no lo hago, Gloria a Dios, aleluya. y a su nombre. Gloria. Pero hoy en día tenemos un montón de gente sensible en la iglesia. Aleluya. ¿Sí o no? Aleluya. Aleluya. Que porque el pastor no los saludó y no los visita, ya no quieren venir a la iglesia. Caso que yo lo he llamado que ande detrás de mí. Aleluya. Y a su nombre. Que si el pastor no viene a orar por mí, yo no me congrego. Caso que yo lo he llamado, y que lo ha llamado a usted Dios. Y a su nombre. Y Jesús quería probar la fe de esta mujer. La ignoraron. Imagínese usted un Dios de amor ignorando a una mujer que tiene una necesidad. Los discípulos quieren despedirla. ¿Cómo es posible que alguien llegue con una necesidad delante de Dios y Dios la ignore? Y que los discípulos quieran despedirlos. Y Jesús quería probar hasta dónde estaba dispuesta a llegar esta mujer. Pero el problema de hoy en día es que la gente no quiere carácter. La gente vive por emoción, pero no tiene carácter. Cuando le dan privilegio están bien dentro de la iglesia, cuando no le dan privilegio están mal, que retuercen, que se voltean a ver, que nada voy a hacer a la iglesia, no me dan privilegio. Cuando no los toman en cuenta en la iglesia ya no quieren congregarse. Cuando ya no los toman en cuenta y el pastor no le da privilegio, no le voy a dar tiempo al pastor que se muera de hambre. No me importa.
Caso que usted es el que me sostiene a mí, a mí el que me sostiene es Dios. Es que en la iglesia no me toman en cuenta, no me ponen a hacer nada en la iglesia. Usted anda detrás de los privilegios, anda detrás de Dios. Y tenemos un montón de gente sensible en la iglesia. Hermanos, Dios quiere gente de carácter. Dios quiere gente que no importa lo que se tenga que enfrentar, que se mantenga firme en la brecha, que no deje de congregarse, que no deje de buscar a Dios. Aleluya. No importa, yo sé que me estoy ganando unas cuantas piedras, pero no importa, yo sigo. A veces cuando Dios calla es porque Él quiere probar nuestra fe. Y Él quiere probar, a ver hasta dónde es que nuestra fe nos lleva. A veces cuando Dios permanece en silencio es que Él quiere probar, a ver hacia dónde es que nuestra fe nos lleva. O nos detiene o nos impulsa a continuar hacia adelante. Jesús estaba probando la fe de esta mujer. ¿Qué tanta fe ella tenía? Si porque la ignoraba, si porque los discípulos la querían despedir, ella se detenía o continuaba hacia adelante. Para la sorpresa de Jesús es que ni que la ignoraran, ni que quisieran despedirla, ni que le dijeran los discípulos: Señor, despide a esta señora que hay muchos gritos detrás de nosotros. Despídela, mándela a descansar. Y aquella mujer seguía. Y número 3, ¿sabe que Jesús quiso desconectar a esta mujer con un argumento teológico que le puso? Y le dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no he venido, en otras palabras, yo no he venido por vos, sáquese. Yo no he venido por usted, sáquese. Y a su nombre. Y eso le pone un argumento teológico. Pero ¿sabe qué? Que aunque Jesús trata de desconectarla con este argumento, esa mujer ocupó ese argumento teológico para reafirmar la petición que ella tenía para el maestro. Y ella dijo: si me ignoran y me quieren despedir, pues voy de rodillas. Y ella vino y se postró a los pies del maestro. Y la palabra postrarse significa hacerse como perrito. Y cuando se postró a los pies de Jesús, le dijo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Ella vino y se postró a los pies del maestro. Esta mujer le dijo: Señor, no soy merecedora de lo que te estoy pidiendo, pero yo necesito que tú socorras a la necesidad que yo tengo. Esta mujer le dijo al Señor: Señor, a lo mejor no soy merecedora de que tú hagas algo por mí, pero socórreme, haz algo por mi petición. Y sabe que cuando Jesús vio que esta mujer se tiró a los pies de él y se postró, eso conmovió al maestro, porque la Biblia dice que él nunca va a despreciar un corazón constricto y humillado. Dios jamás despreciará un corazón constricto y humillado. Y esta mujer se postró en humillación y le dijo al Señor, le pone un argumento teológico y le dice: Señor, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. En otras palabras, ¿qué le dijo el Señor a esta mujer? ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer? Le dijo: no es lícito dar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer? Que era una perra, hablándolo así. Un Dios de amor ignorando a una mujer, los discípulos queriendo despedirla, poniéndole trabas con argumentos teológicos para querer desconectarla para que no reciba el milagro. Y viene y le dice que no le puede dar el pan de los hijos y dárselo a los perros. En otras palabras, no puedo darte el pan que es para el pueblo de Israel, no te lo puedo dar a ti. Si hubieran sido los cristianos de hoy en día, me voy de esa iglesia. Ese pastor es muy ofensivo.
allí no lo tratan con amor a uno. Allí no lo tratan con amor a uno. Y esa mujer, aunque al parecer estaba siendo ofendida, no se detuvo y dijo: Señor, yo sé, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y sabe que ese día esa mujer, con una migaja, recibió el milagro de su hija. Y hay gente que con el pan entero no recibe pero ni un zancudo en la comida. Ese día esa mujer con una migaja recibió su milagro. Y hay gente que con el pan entero no reciben nada, hermanos. Yo vine a decir en esta noche, si esta mujer con una migaja recibió un milagro, ustedes y yo vamos a recibir milagros, porque el pan de vida está con nosotros. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Hay gente que con el pan entero no reciben nada porque no tienen fe. No tienen fe. Y Jesús le dijo a esta mujer, y se quedó viendo y le dijo: oh mujer, qué barbaridad, grande. Yo le pregunto a usted, ¿esta mujer llegaría con esa gran fe, sí o no? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Sí o no? Es probable que esta mujer no haya llegado con esa gran fe. Lo que provocó esa gran fe fue los actos que ella hizo, la actitud que ella tomó. Porque ella al principio iba nada más enfocada en presentar una petición delante del Señor. Ella no se imaginaba que iba a postrarse a adorar al Maestro. Ella no se imaginaba que de sus labios iban a salir palabras para exaltar al Maestro. Y todo el proceso que Jesús la hizo pasar fue lo que provocó que esta mujer desarrollara una gran fe. Si usted no se enfrenta a procesos, usted no puede tener una fe grande, una fe mayor. Si usted vive toda la vida saltando en una uña, usted no va a tener nunca una gran fe. ¿Sabe cuándo uno desarrolla una gran fe? Cuando uno ha pasado en medio de los desiertos, cuando ha pasado en medio de los hornos de fuego, cuando ha estado en los fosos de los leones, es allí donde usted desarrolla una gran fe. Y a su nombre. Y sabe que Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, que se haga contigo a como tú quieres. Y dice la Biblia que desde aquel día, desde aquella hora, su hija fue sanada. Ni siquiera Jesús tuvo que orarle. Ni siquiera Jesús tuvo que decir, ordenar una palabra y decir que sea libre, sino que fue la misma fe de ella que provocó el milagro en su hija. Fue la fe de esta mujer que provocó el milagro en su hija. Gloria a Dios. Así que por su fe usted va a obtener bendición. Pero si usted no tiene fe, no va a obtener bendición. Por su fe esta mujer recibió el milagro de su hija. Por su fe esta mujer se fue con una petición concedida para su casa. Por su fe esta mujer regresó a su casa gozosa, sabiendo que había obtenido dos cosas. Uno, el milagro de su hija. Y número dos, había desarrollado una fe derriba gigantes. Y a su nombre. Dígale que está a su lado: ¿tu fe de qué tamaño es? Hay gente que el tamaño de fe que tiene ni una hormiga derriban, hermanos.
Pero hay gente que tiene fe, derriba gigantes. Y sabe que los hombres de la Biblia, los grandes hombres de la Biblia, no desarrollaron fe de la noche a la mañana. Desarrollaron fe porque pasaron procesos y tuvieron que ser probados. Abraham tuvo que ser probado. José tuvo que ser probado. Elías tuvo que ser probado. Todos los héroes de la fe tuvieron que ser probados para aparecer en el cuadro de honor de los héroes de la fe. Y cada uno de nosotros necesitamos desarrollar nuestra fe cada día. Yo quiero que usted se ponga en pie. No voy a predicar mucho. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor y dígale a Dios que le ayude a desarrollar una fe grande. Una fe como la de esta mujer sirofenicia. Una fe como la de esta mujer cananea, que fue